Muy buenos días, Iglesia de Jesucristo ICC La Paz, a todas las familias que están allí congregadas en sus casas, organizando todo este día hermoso que el Señor nos ha regalado. Hoy celebramos la vida, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Qué bendición poder disfrutar de la vida abundante del Señor, pero no solamente la vida abundante para disfrutar lo que Él nos ha dado, nuestra familia, la salud, todos los momentos hermosos en medio de las dificultades del diario vivir, sino que también el libro de Juan 3:16 nos está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos espera, mis amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, vida abundante, pero también vida eterna. Y esa vida está en Jesús, para todos los que tenemos la esperanza de recibirles como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque hoy es 4 de octubre. Tenemos un mes bendecido por Dios, donde hemos declarado cielos abiertos. También mes de la Biblia, animándoles para que se organicen con sus devocionales, se levanten esos altares en cada hogar y las Sagradas Escrituras sea el centro de la vida de cada familia de la iglesia y podamos reforzar a nuestros niños los versículos, que también terminada la escuela dominical de adulto, tendremos nuestra escuela dominical Kids de niños. Usted puede inmediatamente terminar de esta transmisión, enseguida entran allí la escuela dominical de nuestros niños con el ministerio Amigos de Jesús. Un saludo cordial a todo ese equipo que está trabajando allí arduamente y a todos los maestros. También tendremos la Cena del Señor. Gloria a Jesús. Hoy vamos a celebrar con nuestra familia ahí en casita y también tendremos la presentación de niños, 2 familias. En un acto de fe y de obediencia, han mandado los nombres de sus niños y vamos a estar orando por ellos y por su familia. Otra cosa muy importante es que compartir para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Podemos compartir el enlace, podemos invitar a nuestros amigos. Usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de esta transmisión. También las personas que se pueden conectar por primera vez, ese instrumento de bendición es usted y yo para hacerlo en este momento. ¿Y qué tan fácil es hacerlo? Gloria al Señor. Todos los que tienen ahí la oportunidad y sus teléfonos y bueno, su buen internet. Entonces, compartir hoy porque hay una palabra de parte de Dios con nuestro pastor Álvaro Padilla y es la segunda parte de el tema de los deseos de Dios para nuestras vidas. Así que seguimos alabando al Señor y a continuación estará nuestro pastor con esa palabra. Vaya preparando su corazón, que hoy es un día de victorias. Hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en Él. De manera que hoy es un día especial, un día maravilloso. Ya creo que tenemos 5 escuelas dominicales, de cena en este lugar. ¿Por qué hoy no estamos en el templo todavía? Porque bueno, hay un aforo de 50 personas y el templo sea grande y nada más irían 30 personas. Entonces nosotros estamos esperando que nos den un poco más. Ya se hizo la solicitud para poder albergar más personas y poder tener casi todo el grupo, poderlo atender. De manera que ya hablamos con los líderes, hablamos con los padres espirituales
Y estamos esperando en el Señor y quiero que oren por eso porque la idea es también queremos estar allí en el templo, para eso se hizo, para adorar a Dios. Pero ahorita mismo por esta situación estamos aquí. Hoy quiero siguiendo a hablar del mismo tema que hablamos el domingo pasado, los deseos de Dios para nuestra vida. Se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Esta es la segunda parte de este mensaje y dice: el clamor de los que están a punto de perecer. Así Cristo esté en nuestra barca. Ello no significa que la navegación sea siempre tranquila, aunque sea siempre segura. Qué bueno. Dios nos invita a pasar a otro lado, a entrar en los deseos de Dios, en el propósito de Dios. Los propósitos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Pero siempre vamos a tener dificultades. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y le dio unas promesas acerca de lo que él iba a hacer con él. Pero yo me imagino Abraham enseguida pues escuchó la voz de Dios y fue obediente. Y empezó a caminar y dice que estaba por Betel, allí el lugar que Dios había escogido en ese momento allí, pero que hubo hambre en la tierra. Y Abraham no actuó correctamente de una vez porque apenas estaba entrando en los deseos de Dios, estaba conociendo a Dios, conociendo las promesas de Dios, conociendo al Dios todopoderoso que todo lo puede. Y dice que cogió hacia Egipto y tuvo dificultades. Entonces, cuando nosotros nos llama Dios, nos escoge para un propósito divino, siempre vamos a tener que pasar por dificultades. El Señor dice en la palabra, que nos dice: en mí tendrás paz, en el mundo vas a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La clave es que aunque la barca se esté hundiendo, aunque la tormenta esté, siempre vamos a estar seguros, porque siempre nuestra confianza debe estar en Jesús, como dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos que mirar en esta mañana? Cuando ha habido tantas dificultades, se ha perdido el empleo, la salud, muchos han muerto seres queridos, todas estas cosas han pasado y de pronto decimos: ¿dónde está el Señor? ¿Qué pasa con Dios? ¿Se está durmiendo? ¿Está ausente de nosotros? Pero hay una palabra en la Biblia. En el capítulo 28, 19 dice la palabra de Dios que Él está con nosotros. Id y haced discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es creer esa palabra, es hacerla nuestra. Si Él dice que está, así como los discípulos estaban, Él los invita y dice: pasemos al otro lado. Él quería descansar, pero dicen que siempre este lago, habían unos vientos que por tiempo venían y hacían una tormenta. Y la barca entró en una tormenta. Entendemos que los deseos de Dios no nos eximen de las tempestades ni de las tormentas. O sea, cuando empezamos a caminar con Dios, siempre vamos a ver que hay dificultades. Pero si está Él con nosotros, dice Pablo, dijo: ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y si Dios está contigo, ¿cuál es la diferencia entre los que creemos en Dios y los que no creemos? Que con nosotros está el Señor. Y aunque se levanten las tormentas y las tempestades de la vida, la enfermedad, Él dice que Él es nuestro sanador. Él dice que Él es nuestro proveedor. Él dice que es nuestro ayudador. Él dice que Él todo lo puede. Y los que creemos en Él también todo lo podemos, porque no hay nada imposible para Dios ni para los que creemos en Él. Eso no nos exime de las tempestades. En Marcos capítulo 4, versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de la manera que ya se anegaba. O sea, vienen las pruebas de afuera, el viento venía de afuera, pero el agua traspasó y llegó dentro de la barca. Muchas veces las circunstancias, muchas veces
La empresa en que trabajábamos se acabó. La empresa que era nuestra se cerró por la situación que estamos viviendo. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no es el Dios de ayer, Él es el Dios de hoy y de siempre. Por eso ese versículo es importante. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que, ese versículo no está allí en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, allí como es un símbolo, es una palabra que Dios le dio a la fundadora de la iglesia cuadrangular para mostrarle que Él siempre, Él es el gran yo soy. Él no lo coge nada de sorpresa, aunque los discípulos estaban sorprendidos. Él sabía que el mar se iba a embravecer. Él sabía que iba a haber una tormenta y que en ese momento necesitaba aplicar la fe y la confianza en su Padre Celestial. Porque una de las cosas que Jesús tenía muy clara era quién era su Padre. Él decía, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre obra, yo obro. O sea, que Él se hacía igual al Padre. Por eso los rabinos y esta gente, los sacerdotes, querían matarlo. ¿Por qué? Porque Él se hacía igual a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro hermano mayor, pero nosotros también tenemos que tener claro que somos hijos de Dios. Aunque somos muchas veces débiles, como dice la palabra, porque el hombre es débil. Cuando llegan los momentos difíciles, flaqueamos, nos amedrentamos como los discípulos, no creemos la palabra por él. Le digo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué no creéis que ustedes pueden hacerlo? Que ustedes pueden hablar al viento, al mar y le van a obedecer. Entonces lo que el Señor quiere es que tengamos esa fe y esa confianza, pero esa fe, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera que es un momento, este es el mes de la Biblia, cuando debemos buscar esa palabra, llenarnos de la palabra, porque cuando tú te llenas de la palabra, te llenas de fe. Porque la palabra es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Dice, no, Dios no es hombre para que mienta, ni Él lo dijo y Él lo hará. Si Él dice, yo estoy contigo, tú vas a creer esa palabra, aunque las circunstancias totales se vean tan difíciles. Cuando hay un enfermo, por lo menos que el médico dice, ya no hay nada que hacer. Todos hemos pasado esos momentos. De pronto tú lo estás pasando ahora, tú dices, Dios me abandonó, Dios me dejó, pero no te ha dejado. Él está contigo, Él es tu Dios. Y si Él está contigo, tú vas a pasar por la tormenta, vas a pasar la dificultad. El problema es más difícil es cuando una persona, las personas dicen, tienen un adagio, un proverbio mundano que dice, para todo hay remedio menos para la muerte. Pero la palabra de Dios dice que Él es el remedio para la muerte, porque Él resucitó de los muertos y tiene poder sobre la muerte. De manera que siempre acusamos al Señor. Los discípulos dijeron, ¿por qué estás dormido? Mira que no te das cuenta la tormenta, no te das cuenta cómo está la situación y nos deja solos. Y Jesús se levantó y le habló al viento y al mar y lo obedecieron. Entonces ellos sintieron gran temor. Quiere decir que ellos no conocían, no estaban conscientes de quién era Jesús, de que era el autor de todas las cosas, que era el Todopoderoso, que aunque se había hecho hombre, pero Él era Dios con nosotros. De manera que pasa lo mismo en la casa de Marta y María. Cuando Jesús muere Lázaro, llega Jesús, lo acusaron diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús sabía que iba a pasar, que a través del problema, de la dificultad, se iba a glorificar Dios en medio de esa familia y la gente iba a conocer que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese que Marta conocía las Escrituras, era una mujer versada en la palabra de Dios, porque cuando Él le dijo, tu hermano resucitará, ella dijo, va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo, no Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él va a resucitar ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los discípulos empezaron a entrar en el deseo de Jesús pasando al otro lado del lago, pero eso no los libró de tener que soportar las pruebas. Ninguno nos gusta pasar por la prueba. Vemos la gloria, vemos
cuando vemos un atleta, vemos al boxeador con el cinturón campeón, pero no nos damos cuenta cuánto sufrimiento tuvo que pasar esa persona. Cuando vemos a un futbolista triunfar, cuando vemos a cualquier atleta triunfar, nos damos cuenta y quisiéramos ser como uno de ellos. Yo quisiera ser como, imagínate el dinero que se gana ese hombre, la fama que tiene, aparece todos los días en la televisión, en la radio. Pero no sabemos cuánto le costó a esa persona, cuánto tuvo que sufrir, a veces problemas de elecciones, a veces problemas de que no lo entienden, lo acusan, le hablan de él. Pero todo esto lo supera para poder alcanzar la gloria. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por la tormenta. Y de pronto cuando vemos a personas bendecidas decimos, ¿quién como el hermano Julano? Imagínate, sus hijos, su familia. Pero tú no sabes por dónde ha pasado esa persona. También la barca se ha querido hundir. Yo meditaba esta mañana y el Señor me recordaba, una vez tuvimos que repartir a nuestros hijos siendo pequeños. Ana tenía 6 meses nada más de nacida y tuvimos que dársela a una persona que no era ni creyente, que nos ayudó en ese tiempo porque Dios la puso a nuestro lado para que nos ayudara. Entonces, quiere decir que hemos pasado la tormenta, pero siempre el Señor nos ha sacado adelante y nos sacará siempre porque Él está con nosotros en la barca y Él se levanta y el mar y el viento lo obedecen. La tempestad, la enfermedad, tiene que ceder a la palabra de aquel que hizo todas las cosas y que es el dueño y Señor de todo. Una tormenta que con vientos fríos como las que se desatan en forma repentina, violenta en ese lago. Por lo tanto, la barca donde ellos estaban cuando nos sobrevienen las tempestades ciclónicas de la vida, debemos tener en cuenta por lo menos estos pensamientos. El primer pensamiento, el Señor nos ama con amor infinitamente tierno. El Señor nos ama con amor eterno. Es una de las cosas que debo enfatizar en esta mañana, porque venimos de pronto de hogares donde no tuvimos un padre que nos diera todo lo que necesitábamos para crecer. No tuvimos el cariño, el abrazo de ese padre, un cumpleaños allí, no. ¿Por qué? Porque de pronto era el padre ausente. Entonces, cuando venimos al Señor tenemos dificultades para aceptar ese amor de padre. Pero yo quiero decirte unos versículos que me han ayudado, por lo menos en el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 13 dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Yo quiero decirte en esta mañana, no importa el color de tu piel, no importa la capacidad intelectual, no importa. Quiero decirte, Dios te ama porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que una de las cosas que tenemos que aprender en Dios y que creer de Dios es que si Él dice que nos ama, nos ama. Porque nos ama con amor ágape. ¿Cómo ha amado Dios al mundo y a los hombres? Él hizo al hombre bueno, le dio unas instrucciones en la palabra, le dijo no comas de ese árbol el día que comas de él. Y el hombre pecó y comió del árbol. El Señor lo sacó del huerto. Pero vino a buscarlo, le dio una promesa en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, cuando dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en el carcañal, mas tú le herirás en la cabeza. Está hablando del Salvador que vendría al mundo, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que vino a morir por los pecadores, porque la palabra nos dice que no murió por los buenos, murió por todos aquellos que le entregaron, aquellos que se burlaron, aquellos que lo azotaron. Él murió por todos y estos hombres se arrepintieron y dieron la vuelta y se convirtieron a Él en el momento de la cruz. Él los perdonó porque Él ama a la humanidad y nos ama con amor eterno. Jeremías capítulo 31 dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo quiero que hoy tú analices. Si Dios no nos hubiera amado, nosotros estaríamos muertos. Yo estaría muerto. Un día yo le dije a Dios, tú eres malo.
Tú sabías que no tenía un padre. Tú sabías que mi madre era la única que me había dicho que me iba a sacar adelante. Y la vi a los 5 años en un cajón. Dios mío, para mí fue eso una frustración. Y yo un día en mi adolescencia, rebeldía, le dije, Dios, no creo que tú eras bueno, tú eres malo. Pero después me he dado cuenta a través del tiempo, el día que me convertí, cómo Dios me aguardó, cómo no me faltó nada, cómo Dios me suplió, cómo Dios me dio todas las cosas y me dio una familia con que poder vivir. Entonces, Dios es bueno. No importa la situación que tú estés pasando, el enemigo trabaja. Yo creo que él le llegó a la mente de los discípulos y le dijo, fíjate, si Dios, ese Cristo fuera verdad, bueno, ¿tú crees que los iba a echar a la tempestad, los iba a dejar que se ahogaran del agua? Siempre él tiene algo negativo con Dios, pero yo quiero decirte esta mañana que Dios tiene misericordia, que Dios es bueno. Dios me libró de la muerte muchas veces. Dios me libró de quedar en ciertas situaciones porque mi equivocación, por mis errores. Pero quiero decirte en esta mañana, Dios tiene misericordia de nosotros porque nos ama con amor eterno. Si alguien te ama es verdaderamente Dios. Tú sabes todos los pecados que cometimos, todas las equivocaciones que hicimos, pero Dios no nos saca eso, sino que dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Eso es lo que hace el Señor. Él tiene una sabiduría que no puede equivocarse. Isaías 40, 13 al 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O él le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? O sea, Dios dice en su palabra que Él todo lo tiene ya determinado, desde antes hasta el fin. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Tú de pronto puedes decir, pero ¿cómo a mí me pasan esas cosas? Soy un hombre, una mujer consagrada, ¿por qué tengo que pasar por estos momentos? Dios lo que permite en nuestra vida lo permite para bien. Aunque no lo entendamos hoy, de pronto ese es el problema, que nosotros queremos todas las cosas de acuerdo como nosotros, pero Dios dice que se haga la voluntad, Jesús dijo que se haga la voluntad en el cielo y en la tierra. El Señor nos dice que esa prueba por la que estás pasando ayuda bien. No sé cómo estás en esta mañana, perdiste el empleo, de pronto perdiste el esposo, perdiste a tu papá, perdiste un familiar cerca. Pero todo lo que pasa en la vida del creyente, a los que conforme a su propósito son llamados, dice el apóstol Pablo. Y Pablo vivió esa realidad. Pablo pasó por naufragio, pasó de ser azotado, pasó de ser preso sin nada más por el Señor. Fue golpeado, fue calumniado, pero nada de eso lo hizo volver atrás. ¿Por qué? Porque él sabía que a través de todas esas cosas Dios estaba puliendo su carácter. Y en el capítulo 29 del libro de Romanos capítulo 8 dice que a los que aman, el 28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, a lo que él escogió, predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. Queremos mirar un poco qué es lo que la Biblia dice, cómo fue Jesús probado. Dice, fue probado en todos, pero sin pecado. Fue azotado, fue maltratado. Mira que en la misma cruz también expresó una frase cuando estaba siendo ya casi muerto. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado de Dios en ese momento. Porque como hombre sentía el dolor, sentía la situación. Y sabe que todo lo hizo por ti y por mí y por toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Las tempestades de la vida cristiana tienen su razón de ser. Quizás corregirnos para conocer más de su gracia. Y es la verdad. Todo lo que me ha pasado me ha ayudado a bien, porque he aprendido a valorar lo que es la salvación. He aprendido a valorar lo que es caminar con Dios. Tenemos que aprender. Abraham tuvo que aprender la lección. Los discípulos tenían que aprender. Ellos estaban en la escuela del Señor. Este fue como un examen. Y alguien dice que el Señor nos hace el examen
y nos promociona, o dice, si no pasamos el examen, dice, tienes que volver a la escuela. Eso es importante para nosotros, porque a veces cuando tenemos una prueba, tenemos una dificultad, no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar, no sabemos esperar, no sabemos confiar. Entonces, a través de la prueba, todas las cosas, por lo menos prueba económica, yo pasé pruebas económicas. Un día, muchos días amanecí que no tenía para el desayuno, no tenía para pagar un carro para llevar a mi hijo que estaba enfermo, que no lo podía llevar en bus. ¿Y qué fue lo que hice en la madrugada? Orar a Dios, creerle a Dios. Señor, tú me llamaste, tú dices que me amas, yo quiero ver tu amor manifestado a través de mí. No le dije a nadie, no le confieso ni a mis amigos, ni a las personas que estaban cerca de mí. Le confieso a Dios. Y a las 6 de la mañana llegó algo tocando la puerta y traía un rollo de billete en su mano y me dijo, aquí mi papá le manda esto y le dice que si necesita más, él tiene más dinero. Yo entendí ese momento que Dios actúa en cualquier situación. Yo no sé si tu problema es de dinero, escasez, que no hay nada en esta mañana. Yo quiero decirte, esta será una semana gloriosa. Pero como los discípulos, cuando ya todo no había más de dónde, por lo menos ellos usaron, me imagino, su capacidad que tenían porque eran pescadores. No era la primera vez que se levantaba una tormenta, no era la primera vez que pasaban un problema como este. Pero ellos, cuando vieron que todo estaba para terminar, buscaron a Cristo y clamaron al Señor. Señor, mira que perecemos. Yo quiero decirte esta mañana, hay alguien que te ama, hay alguien que puede solucionar todas tus dificultades, se llama Jesús. Y Él quiere hacerlo porque Él vino a hacerlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a cambiar la historia de nuestra vida. Entonces, todo atleta sabe que la fuerza física viene solamente por medio de horas de fuerte, dolorosa disciplina. Lo cierto es que el Señor quiere que aprendamos a entrar en sus deseos con pie firme. O sea, Dios quiere levantarte esta mañana, Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quería pasar a estos discípulos de un lugar a otro, por eso le dijo, pasemos al otro lado. Pero la tempestad, la noche oscura se va a presentar, el momento de la situación, y ahí es donde tenemos que nosotros mirar cómo hablamos. Porque cuando estamos pasando por prueba, o podemos blasfemar, o podemos hablar palabras negativas, o podemos decir, Señor, gracias porque en medio de estas circunstancias sé que te vas a glorificar, sé que un propósito tú tienes con mi vida y yo espero grandes cosas en ti, Señor. Cuenta la historia que habían una tribu que tenían que atravesar un río caudaloso. ¿Qué hacían ellos? Cogían una piedra grande y se la ponían en sus hombros para que sus pies se afirmaran en las rocas y poder pasar ese río correntoso. Dios quiere que hoy confíes en la roca inconmovible de los siglos, que es la palabra de Dios, que es Jesús, el verbo que se hizo carne. Que pongas tu confianza porque van a haber bastante turbulencia y cada día más en el mundo en que vivimos. Pero una de las cosas que tenemos que tener clara es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que nos ama. Esa palabra nos ama con amor eterno. Mira lo que dice, por lo menos a mí me marca eso. Dice, cuando dice el Señor, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¡Qué tremendo! Si nosotros siendo malos nos duele ver a un hijo pasar hambre, pasar necesidad. Yo pensaba esta mañana, si un día te dicen, hay que coger la pierna tuya y pasarla al hijo tuyo, ¿qué dirías tú? Háganlo. ¿Por qué? Porque él está levantándose, yo voy ya cayendo, yo voy ya declinando. Pero es así, un padre que ama a su hijo está dispuesto a darlo todo por su hijo, a pagar un precio. ¿Cuánto más Dios nos ama en esta mañana? Quiere vernos bien, quiere vernos prosperados, quiere vernos bendecidos, pero para eso tenemos que aprender a confiar en Él y en la palabra. Empiezan a salir de nuestros labios frases similares a los discípulos. ¿Cuál era la frase que ellos decían? No tienes cuidado que perecemos.
no tienes cuidado que vamos a perecer en esta barca, pero Él sabe que si Él está contigo, no vas a perecer. Él te va a llevar al lugar seguro. Él dijo, yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios, que siendo nosotros pecadores, Él murió por nuestro pecado. Si lo decimos, ¿no ves que no tengo trabajo? ¿No ves que esta pandemia me hizo que las empresas se cerraran? Pero Dios tiene algo mejor. Esta semana puede ser una semana gloriosa para ti si le crees a Dios y confías en la palabra de Dios. Porque está ahí claro. Yo viví momentos difíciles. También un día me quedé sin un empleo. Me dijeron en la empresa donde yo trabajaba, esta empresa es de Medellín, se va otra vez para Medellín. Y nos dijeron un mes por lo menos para... Y la gente empezó a hablar y los que no eran creyentes, yo les hablaba del Señor. En aquel momento todos murmuraban, ¿y qué voy a hacer para pagar ahora la deuda que me endeudé? ¿Y qué haces, Álvaro? No, confiando en Dios, que Dios va a hacer algo. Y a mí se me abrió una puerta gloriosa. Cuando fui a ella le mostré el volante, lo que yo me ganaba como 5 veces lo que yo me ganaba en la empresa donde trabajaba. Dios me bendijo en medio de la prueba. Por eso puedo decirte que en medio de la dificultad, Dios va a mostrar su gloria para ti. Esta mañana tienes que estar consciente de que te ama. No importa que la situación, los médicos digan, ya aquí no hay nada que hacer. El Señor te ama con amor eterno. Y si Él permite algo, es porque Él quiere que tú le conozcas profundamente en tu vida. ¿No ves que estoy sufriendo esta enfermedad? ¿No ves la enfermedad que estoy sufriendo? El Señor lo sabe. Él quiere glorificarse. ¿No ves la injusticia que están haciendo conmigo? Esa es otra cosa, cuando alguien nos acusa falsamente, cuando alguien comete, injusticia con nosotros, a veces empezamos a murmurar, empezamos a maldecir. No, debemos que soportar y tenemos que amar a esa persona, porque aún a los que nos ofenden debemos amarlo. Haciendo conmigo, ¿no ves que mi hogar es un infierno? ¿No ves que tengo problemas? Dios sabe todo lo que estás viviendo, pero Él tiene la solución. Vuélvete a Dios en esta mañana con todo tu corazón. Dile, Señor, yo sé que con mi fuerza no puedo. Yo sé que hasta aquí llegaron mis fuerzas. Hasta un momento llegó la fuerza de los discípulos, llegó la fuerza de Pablo, llegó la fuerza de nosotros. Por eso es que Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El Señor te responde y te dice, pero te has olvidado de quién soy yo verdaderamente. Yo soy el que desea pasar contigo hasta la otra orilla. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el grande. Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios eterno. Yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y que nada hay imposible para ese Dios en esta mañana. Dios quiere que confiemos en Él. Dios ha permitido esto, no es que de pronto mandó la pandemia, no ha permitido, el enemigo levanta la tormenta para ver qué hacemos nosotros, para ver qué tan convencidos estamos de Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana, yo he vivido todo esto que te estoy diciendo, pero en medio de las dificultades, yo he visto a Dios obrar poderosamente. Y todavía lo necesito que obre en mi vida, por eso tengo que buscar a Dios. Yo creo que este momento ha sido un momento que Dios nos ha dado un pare para que no andemos afanados, desesperados, sino lo que dice la palabra, por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acciones de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nos afanamos. Estamos allí y no hemos reposado en Dios, estamos en la casa y bueno, ahora que si tú oras, buscas la presencia de Dios, ese Dios que está allí contigo va a hacer que tu barca salga al flote, que tu problema se resuelva, que tu dificultad en el hogar tiene solución. Y Él dice en Isaías 40, 28, 30, ¿has sabido o no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra,
No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos alcanzados. Esta palabra esfuerzo quiere decir que sobre tu fuerza Él pone más fuerza, porque la fuerza tuya y la mía, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, se rehabilitarán, tomarán fuerzas. Lo que necesitamos hoy es las fuerzas espirituales, porque se van a levantar no solamente el COVID, se va a levantar más enfermedades, más cosas, pero si nosotros estamos seguros que Dios está con nosotros y que nos ama, vamos a pasar por todas esas dificultades y vamos a tener la victoria que Dios nos ha llamado a tener. Entonces dice, estoy ocupando el verdadero cabezal, el lugar de dirección de todas las cosas. Soy el timonel que no se adormece ni se duerme para guardarte. Qué interesante. Si Él está ocupando el primer lugar en tu vida, si Él está ocupando, si tú le has dado tu corazón a Cristo, tienes que estar seguro que Él está contigo y que Él no te dejará perecer. Él tiene la dirección de todas las cosas. Él es el timonel. Por eso el salmista David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. A sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Esa es la palabra para ti. O sea, aunque la higuera no dé frutos, aunque no haya nada en los corrales, digo el profeta Habacuc, con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc estaba pasando un momento difícil, había violencia, y él decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás callado? Mira que hay violencia, hay injusticia en la tierra, ¿por qué no te muestras? Pero Dios, después él recapacita y el Señor le habla y él dice, aunque no haya nada, aunque haya violencia, con todo yo me voy a gozar en Dios, mi Salvador. Qué bueno. Yo soy el Señor de la naturaleza, el que tiene dominio sobre la bravura del mar, el que cuando se levantan sus ondas las sosiega. Qué interesante. El Salmo 89, 8 al 9 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios es poderoso? ¿Qué quiero decirte? Yo estoy hablándote con mi corazón, con mi vida. Quiero decirte, Dios puede arreglar ese problema. Yo también he pasado momentos difíciles, yo también muchas veces he desconfiado de Dios. También he perdido la fe por momentos y eso me ha traído dificultades, pero cuando me levanto con más fuerza, diciéndole a Dios esta mañana, yo sé lo que dijo Job, que mi Redentor vive y aún del polvo, aún de la tristeza, aún de que perdí todo, aunque perdí los hijos, aunque perdí la mujer, aunque perdí los bienes, con todo yo me alegraré en Dios, mi Salvador. Con todo, digo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me ha de levantar. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ese es el Dios que está contigo esta mañana. Ese es el Dios que te llamó, que te dijo, pasemos al otro lado. Dejemos el pasado, vamos a algo más grande y más poderoso que te quiero llevar. Entonces vemos, él le dice al mar en el versículo 39, calla, enmudece. Hermanos, necesitamos conocer más profundamente su bendita persona, más de su fidelidad, comprender más de nuestras flaquezas, que nada pasa de su control, apreciar más su poder. ¿Y cómo podemos entender esto? A través de la palabra. Dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de la muerte. Clamaron a Dios y cesó la tempestad. Clamaron a Dios y les envió sanidad a sus cuerpos. Eso es lo que Dios hace, dice la palabra de Dios. Él tiene poder sobre todas las cosas. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, poder, autoridad, porque Él obedeció a Dios en todo. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo ha levantado como el gran yo soy.
lo ha levantado al lugar de privilegio. Él está en un lugar de privilegio, está a la diestra de su Padre en esta mañana para interceder por nosotros. Porque Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que eres el Señor. Toda potestad le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Tú tienes que conocer a ese Cristo esta mañana. Yo no sé qué enfermedad tú estás pasando, yo no sé qué problema tú estás pasando, pero quiero decirte que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que Él no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Esa voluntad de Él quiere que conozcamos al Dios Todopoderoso, que no lo conozcamos no como el débil que murió en una cruz, simplemente como aquel que fue azotado, sino como el que se levantó de la tumba, venció la muerte y está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. El Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, si estás en angustia esta mañana, hay una palabra para ti: invoca ese nombre. Cree en ese nombre. Los demás te fallaron, entonces hay un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se pueden hacer proezas, se pueden ver cosas tremendas y gloriosas, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esto fue lo que aprendieron los discípulos. Cuando ellos vino el Espíritu Santo, dice que se volvieron hombres sobrenaturales. Nosotros estamos llamados a vivir en lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que no se puede ver con estos ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Porque dice Pablo que cosas que ojo no vio, ni siquiera ha subido en el pensamiento de los hombres, es las que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú amas a Dios y guardas su palabra, hay cosas grandes en esta mañana para ti, aunque estés viviendo un momento difícil. El diablo levanta tempestades a los que obedecen el deseo de Dios. Porque el Señor le dijo a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué necesitamos? Fe. Ese dolor de cabeza se va en esta mañana si tenemos fe. Ese espíritu de muerte se va si tenemos fe. Esa pobreza se va si tenemos fe y creemos y guardamos su palabra. Y obedecemos y hablamos como gente que ha conocido a Dios. ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Por qué te dejas vencer de las circunstancias? No vas a lograr nada quejándote ni diciendo: es que a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Si no te ama nadie, debes saber que Cristo te ama en esta mañana y que por eso estás vivo, porque Él tiene un propósito contigo todavía. A mediados de año en 1500 antes de Cristo, recién el pueblo salió del cautiverio de Egipto, los moabitas veían al pueblo de Dios que avanzaba decididamente hacia su territorio. La palabra de Dios en ellos dice algo revelador en el libro de Números 22:3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Se angustió a causa de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios está contigo, la victoria está segura. El enemigo es el que tiene que tener temor, porque aunque levante contra ti lo que levante, el Señor dijo: el enemigo se va a levantar como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Yo quiero decirte en esta mañana: Dios te va a dar una gran victoria. Dios quiere que salgas de esa barca de la tristeza, del desaliento, de la duda, y entres en la barca de la fe, creyendo que esa tempestad pasará y que tú llegarás a puerta seguro. No tengas el gran temor que experimentó Moab. Similar temor experimentó el diablo, entonces enviará una gran tempestad de viento. O sea, Él levanta el viento, Él levanta la tormenta, pero hay uno que sosiega la tormenta, porque lo venció en la cruz. Él vino a vencer a Satanás. Él vino a destruir sus obras. Por eso el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Deja que el Señor cumpla sus deseos en tu vida. La Biblia habla del nuevo pacto. Tú entraste en un nuevo pacto con Dios. Dice la palabra en Efesios que estábamos separados de Dios. Estábamos muertos en delito y pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, estando muertos,
mira, ese gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales con Él. Y nos ha dado todas las cosas, porque antes estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero Él, con su pacto, con su sangre, nos compró y nos dio las promesas, y los pactos ahora son de nosotros porque somos la iglesia de Cristo, porque ya no hay judío, no hay griego, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Tú tienes promesas de Dios para tu vida. Yo sé que estás pasando un momento difícil cuando no te acuerdas ni de las promesas, y aún la palabra es difícil para meditarla, para tenerla en tu mente y en tu corazón, pero quiero decirte, vuelve a Dios, vuelve a la palabra. Dios tiene un propósito con lo que te está pasando. Un hombre nuevo vive en novedad de vida, teme a Dios con un temor distinto del provocado por las tormentas. Él es Dios, Él está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Si todos los creyentes que se hayan perturbado creen estar abandonados, que se siente solo para vivir, solo para morir, tuvieran la certeza de que tienen cerca de ellos a Jesús, un misterioso pasajero, Jesucristo mismo, el gran vencedor. Tú no estás solo, tú tienes a Cristo en esta mañana. Yo quiero orar por ti, quiero que entremos en un momento de oración. Ese Cristo se quiere hacer real en tu vida, porque es así. O sea, Moisés le dijo un día al Señor, él había visto los milagros, había visto abrirse el mar rojo, había visto el maná que caía del cielo, el agua de la roca, endulzar un agua amarga. Todo eso lo había hecho él, y lo había visto que Dios lo había hecho a través de él. Pero llegó un momento que le dijo, yo quiero ver tu gloria. Si tú dices que vas conmigo, muéstrame tu gloria, muéstrame que tú estás conmigo. Y Dios se le reveló a Moisés. Dios se puede revelar a tu vida. Yo sé que de pronto has caído en dudas de ver la situación que tienes y decir, ¿dónde está Dios? Él no está lejos de ti, Él está en ti. Él vive dentro de ti. Él dijo, yo estaré contigo. A mí me llama la atención un versículo que hay en Juan, dice, el que me ama mi palabra guardará, y yo vendré a él, y veremos, y mi Padre vendrá a él, y haremos morada, y estaremos con él. O sea, tú eres el templo del Dios viviente. Dios mora contigo, está contigo. Es allí. Mira lo que dice esta palabra, Marcos capítulo 4, versículo 41. Entonces temieron en gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Dios quiere que tú entiendas que Él tiene poder sobre toda circunstancia esta mañana. Ponte de pie, vamos a orar. Hoy es una mañana de gloria. Es una mañana para ver milagros en Dios. Pero tenemos que creer esa palabra. Yo voy a orar por ti. Yo no sé si tienes el dolor de cabeza, yo no sé el médico que te ha dicho, yo no sé si tienes una enfermedad que se llama terminal o que algo ha pasado en tu vida, pero quiero decirte, el Señor puede obrar en todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que hizo al mundo y su plenitud. Él tiene poder sobre toda enfermedad, sobre toda escasez, sobre todo problema. Él puede ayudarte en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile, Señor, voy a confiar en ti en medio de esta tormenta, en medio de todas las malas noticias que hay. Yo creo que tú estás con nosotros, Señor, que tú lo puedes hacer hoy, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y en el nombre de Jesús, así como el centurión dijo, di la palabra y mi criado sanará. Yo envío la palabra de milagro hoy sobre ti, la palabra de fe. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo ese dolor de cabeza se va, esa angustia se va, esa falta de empleo se termina, esa sequedad, Señor. Se abren puertas hoy, esta semana será una semana decisiva, Señor, porque puertas se han de abrir. Dios, sanidad de ocurrir en los cuerpos. Recuerda, cuando ellos vieron que no podía hacer nada, ellos dijeron, clamaron a Jesús. Jesús, ¿no ves que perecemos? Jesús quiere que clames a Él. Él dice, clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy se va el dolor en el nombre de Jesús. Hoy le ordeno, le doy una orden a ese dolor. Que se vaya de tu vida toda dolencia, toda enfermedad en los cuerpos, todo lo que está afectando tu salud ahora mismo, todo problema en la familia, toda dificultad en el hogar. Padre, en el nombre de Jesús, tú actúas en medio de este pueblo y te glorificas con poder. Hoy, Señor, de acuerdo a la fe de cada uno, va a recibir un milagro. Va a recibir esta palabra en su corazón. No hay miedo, no porque decir, Señor, me has abandonado. No te ha abandonado. Él está contigo. Hay una canción que dice que cuando Él hace silencio es porque está trabajando. Es porque está viendo cosas grandes para ti. Y tienes que creerlo en esta mañana. Que en medio de ese silencio Dios responderá con victoria para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy levanta al que está caído, el que está en esa cama que no se puede levantar, Señor. Hoy oramos a favor de todo este pueblo, Señor. Y hay milagros económicos, Señor. Tú sabes la necesidad que hay, Padre, en medio de estas dificultades. Señor, pero te tenemos a ti. Tú estás en la barca con nosotros. Y nuestra barca no va a sucumbir, no va a perecer, no vamos a perecer. Vamos a salir victoriosos y vamos a llegar a puerto seguro porque tú estás en la barca con nosotros. Gracias, Señor. Aunque se haya levantado esa tempestad, tú estás para hacer grandes cosas hoy. Padre, creemos en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad y dominio sobre toda enfermedad y dolencia en el pueblo. En el nombre de Jesucristo te adoramos y te glorificamos. Yo quiero hablarle a los amigos esta mañana. Si tú tienes un problema que no puedes resolver, ¿sabe qué es lo primero que tienes que hacer? Aceptar a Jesús como el Salvador de tu vida. Él vino a buscarte a ti. Él vino a morir por ti. Él vino a dar su vida por ti. Pero sabe, tú tienes que aceptarlo. La Biblia dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios hoy? ¿Quieres entrar en esos deseos de Dios, de verte salvo, de ver los milagros grandes? Entonces, acepta a Cristo como tu Salvador. Di, Señor Jesús, en esta mañana, yo te acepto como mi Salvador y Señor. Te acepto como mi Padre. Acéptame como tu Hijo. Y hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios, acepto que tú moriste por mí en la cruz y que también resucitaste para gloria de Dios. Y hoy por esa fe yo soy salvo. Gracias, Señor, por la vida de estos amigos, de estas personas que nos están viendo. Recibe un milagro hoy para tu vida. El milagro más glorioso que es vida nueva, esperanza en Dios, vida de salvación. Y también vienen milagros para tu hogar, para tu familia, porque Dios es bueno y te ama con amor eterno. En el nombre de Jesús, hoy bendigo este pueblo, Señor. Bendigo tu iglesia. Bendigo los hermanos que están allí con su familia, los que invitaron a sus amigos. Señor, bendice cada familia, bendice cada tu pueblo, el cuerpo de Cristo que está allí, Señor. Hoy es un día para unirnos y clamar a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es día de la cena del Señor. Mi esposa estará con nosotros para darnos la cena en esta mañana, para guiarnos. Ustedes saben que esta es la cena. Dice que come de este pan no tendrá hambre más y tendrá salvación. El que bebe de la sangre de Cristo también nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga y te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu corazón.